Recuerdo que hace muchos años escuché un sermón de un ministro que hacía una descripción detallada de la gente que muere de hambre en todo el mundo. Y cuando llegó al punto culminante de su sermón, se inclinó sobre el púlpito y dijo: "Ustedes tienen que hacer algo al respecto". Recuerdo que salí de aquel lugar sintiéndome culpable, pero también un poco confundido porque no sabía qué hacer. Y pensé, demasiadas veces hacemos eso a la gente. Le decimos: haga esto, haga lo otro. Le cargamos con una culpa, pero nunca le mostramos qué hacer y cómo deben hacerlo. Bien, creo que no existe un área de la vida cristiana en que la gente se sienta más aplastada por la culpa que con respecto a su vida de oración. Si uno consigue que la gente de un grupo cristiano sea sincera y abierta, confesará que sus vidas de oración no son como debieran serlo. Pero creo que el problema más grande que enfrentamos en este tema es que en realidad no sabemos cómo orar con efectividad. Y recuerden que en la comunidad del Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús, tuvo discípulos muy cercanos que se sentaban a sus pies todos los días, que escuchaban la teología de labios del propio Maestro, y no obstante, lo que no habían dominado era la oración. Por eso se acercaron a Jesús y le dijeron: "Señor, enséñanos a orar". Y ese fue el origen, por supuesto, del Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Es decir, el propósito del Padre Nuestro no era tener una oración para recitar todos los días, sino para enseñar a la gente cómo debía hacer la oración. Recientemente, en la iglesia que yo pastoreo en Sanford, Florida, tuvimos un invitado durante todo un día. En realidad, la tarde de un viernes y todo el día sábado, para un taller sobre la oración. Es un buen amigo mío y vino de Atlanta para enseñar este seminario sobre lo que se llama oración enfocada en el reino. Y en este seminario, juntos, aprendimos algunos principios básicos sobre cómo orar, y en la iglesia nos organizamos. Por lo menos quienes querían organizarse en lo que llamamos equipos de fuego, que consta de 4 personas y un líder. Y cada equipo de fuego se reúne una vez al mes durante 3 meses. Es para animarnos mutuamente a orar, de acuerdo con un esquema que aprendimos de hacerlo cada día por 15 minutos, preferiblemente 10 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 5 minutos en la noche durante 3 meses. La idea es que luego de estos 3 meses, si vamos al segundo nivel, nos comprometemos a orar por 30 minutos diarios y luego, los 3 meses finales del año, practicamos la oración durante 1 hora diaria. En nuestra iglesia se inscribieron 40 personas para comenzar con la primera etapa. Una de las cosas que hace la gente que entra en este programa de oración es comprometerse a orar por el pastor y la esposa del pastor en cada comida. ¿Saben ustedes lo que significa para mí que las personas de mi congregación oren por mí y por mi esposa cada vez que se sientan a la mesa? Es algo increíble. Y yo pensé, ¿saben? Si pudiéramos conseguir que esa cantidad de personas, 40 a 50 personas, de veras oren durante 1 hora por día por el ministerio de la iglesia, creo que tendríamos la iglesia más poderosa que pudiéramos imaginar. Porque al mundo todavía le hace falta ver lo que ocurre cuando la gente se dedica a orar sin descanso. Bien,
¿Qué queremos decir con oración enfocada en el reino? El primer principio que aprendimos en este seminario es que en lugar de gastar la mayor parte de nuestro tiempo de oración diciéndole al Señor lo que quisiéramos para nosotros mismos, que es como si fuéramos a Él con una lista de compras, Señor, por favor, dame esto, y por favor, ocúpate de aquello. Nuestra oración se enfoca en la obra de Cristo y la obra del reino. De modo que empezamos a orar con ahínco y de forma específica por el impacto efectivo del Evangelio en el mundo en que vivimos. Miramos atrás y vemos el modelo del Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Recuerden la primera petición: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo orar, les dijo: la prioridad de sus oraciones debiera ser por la misión que les he encomendado, por los logros del reino de Dios. Recuerden que en otra ocasión Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso, oramos enfocándonos prioritariamente en Cristo mismo, en el triunfo de su reino, en la santidad del nombre de Dios. Bien, como guía práctica para este cometido, mi amigo publicó un pequeño folleto en el que interactúa con un pequeño folleto publicado originalmente en el siglo XVI por Martín Lutero, titulado Un modo simple de orar. Este folleto fue escrito con la intención específica de responder la pregunta de cómo orar que le hizo un barbero personal a Lutero. ¿Pueden imaginarse esto? El barbero de Lutero, este individuo, que fue uno de los amigos más antiguos de Lutero, era conocido por todo el pueblo en el que vivía Lutero como Pedro, el maestro barbero. Por eso lo llamaban Maestro Pedro. E igual que los discípulos, cuando observamos que Jesús se retiraba a un lugar tranquilo, apartándose de la multitud y dedicándose a orar, vieron la conexión que existía entre el poder de Jesús y su ministerio, y su intensa oración y comunicación con el Padre. De igual modo, el maestro Pedro en Alemania vio un nexo entre el extraordinario impacto de Lutero en el mundo y su vida de oración, pues Lutero, por disciplina, pasaba 4 horas diarias en oración. Así pues, el barbero de Lutero le preguntó: Doctor Lutero, ¿puede enseñarme a orar? Y Lutero le dio a este barbero algunas sugerencias sencillas que mi amigo ha recopilado para nuestro beneficio, y las hemos difundido y hemos comenzado a practicarlas y cambiar la forma en que oramos con este procedimiento, que creo es una forma maravillosa de orar. Aquí hay algunas sugerencias sencillas, básicas, prácticas. Primero que todo, debemos apartar todos los días tiempo para orar, como una cuestión de disciplina, y orar a la misma hora todos los días. De otro modo, las actividades que tenemos pendientes para el día irán relegando ese tiempo dedicado a la oración hasta eventualmente eliminarlo. El punto es que hay que hacer tiempo, hay que sacar el tiempo, y hay que asegurarse de tener la oportunidad de estar solos, de ir a un lugar solitario. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Lutero? ¿Qué es lo que hacen todos los guerreros de oración? Van a un lugar tranquilo donde pueden concentrarse en lo que están haciendo. Y Lutero, al enseñar a su barbero a orar,
Le dijo que necesitaba estar en un lugar tranquilo para concentrarse en lo que iba a hacer. Le dijo: es similar a tu trabajo de barbero. Lo último que quiero que hagas es dejar que tu mente vague luego de que me has puesto espuma y tomas la navaja y comienzas a afeitarme. No quiero que termines cortándome la garganta. Y le dijo: por eso necesitas ir a un lugar tranquilo. También sugiere que nuestras oraciones tienen que ser en voz alta. Pueden ser como un suave susurro, pero hay algo importante cuando articulamos nuestra comunicación con el Señor en voz alta. Cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, oró en voz alta, aunque estaba solo. Oró al Padre. No es que Dios así lo exija, es solamente un consejo práctico que Lutero hizo a su barbero. Y luego viene el siguiente consejo, que me parece el más importante. Lo que hacía Lutero y aconsejó hacer a su barbero es orar repasando 3 cosas: el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el credo apostólico. Muchos de nosotros ya hemos memorizado estos 3 textos. Algunos no, pero los utilizamos con frecuencia en la liturgia de la iglesia el domingo. Prácticamente todo cristiano del mundo ha memorizado el Padre Nuestro. No muchos han memorizado los 10 mandamientos, pero muchos han memorizado el credo apostólico. ¿Qué quiere decir Lutero cuando dice que oremos repasando estas 3 cosas? Bueno, comiencen orando el Padre Nuestro, petición por petición, meditando en cada una de ellas. Por ejemplo, como dije, la primera petición del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En otras ocasiones le he contado a la gente de este sencillo acróstico que utilizábamos en la oración, la pequeña ayuda de memoria que hay en la palabra acas o acás. A por adoración, C por confesión, A para acción de gracias y S para súplica. Estos son los 4 elementos que debieran estar presentes en toda oración. Bueno, yo combiné este acróstico con el método de Lutero. Voy a la primera petición del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que pedimos aquí? Y dedico tiempo reflexionando en esto, pidiéndole al Señor para que nuestra cultura experimente un despertar a la santidad de Dios, para que en lugar de que el nombre de Dios sea arrastrado por el lodo o usado de una manera descuidada, incluso entre los cristianos, que su nombre sea considerado sagrado, que el nombre de Dios sea tratado con reverencia y con un sentido de adoración. Yo les digo que podríamos orar por 1 hora solo sobre las implicaciones de esa primera petición. Y Lutero con frecuencia hacía eso. Le dijo a su barbero: en ocasiones no voy más allá de 2 peticiones, porque mi mente se adentra en ellas tanto que me quedo allí cuando oro. Y le dijo: pero no hay problema, porque lo que buscamos son lugares para colgar nuestros pensamientos, así lo podemos decir así, cuando nos dedicamos a orar enfocándonos en el reino de Dios. Por lo tanto, no solamente oro para que el nombre de Dios sea santificado, y uso eso como un preludio para la adoración, para pensar en la santidad de Dios, en su majestad, en su grandeza, en su trascendente belleza, sino que también puedo continuar y confesar lo que no he hecho, lo que estaba en mi capacidad para que su nombre sea santificado.
Y luego también doy gracias a Dios de que su nombre sea santo, porque Él es santo. Y yo resulto beneficiado y bendecido por la realidad de la santidad de Dios, porque eso significa que Él es el Señor de los cielos y la tierra, y es un gobernante justo. No hay corrupción en Él. No hay sombra de mudanza en Él. De modo que mi oración de acción de gracias incluye una gozosa expresión por la grandeza del nombre de Dios. ¿Y por qué debe ser santificado su nombre? Porque Él es santo. Y porque la forma en que tratamos su nombre refleja lo que sentimos por Él. Y reflexionando en la santidad del nombre de Dios, se inflaman las llamas del ardor espiritual en nuestra alma. Y luego, por supuesto, vamos a la siguiente petición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Entonces pienso en la misión de la iglesia. Pienso en mi responsabilidad como cristiano de testificar el señorío de Cristo, su reino. Pienso en las cosas en las que nos hemos comprometido en nuestra iglesia local o en el trabajo de los distintos ministerios. Y comenzamos a orar específicamente por la forma en que el reino de Dios puede ser enriquecido y fortalecido por las actividades y los programas en los que estamos comprometidos o que conocemos. Y por consiguiente, oramos de manera específica por los misioneros a los cuales apoyamos o por otros programas en los que participamos para extender el reino. Luego, vamos a la petición del Padre Nuestro por el pan de cada día y por nuestras necesidades físicas, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo tener un espíritu de perdón en nosotros mismos, hasta llegar al amén, del que Lutero dice: el amén es muy importante porque se nos pide que oremos con fe. La palabra amén es una forma derivada de la palabra hebrea para verdad, y lo que decimos al final, amén, es decir, esto es verdad. Me comprometo con esto y creo en lo que acabo de decirte, Dios. Lutero decía, hace falta decir ese amén al final de la oración y decirlo en serio, al someter nuestras oraciones, pensamientos y peticiones a la soberanía del Señor. Pero eso es solo la primera parte del Padre Nuestro. Pueden darse cuenta con qué facilidad nos puede llevar más de 15 minutos si reflexionamos en cada una de las peticiones del Padre Nuestro y enfocamos nuestros pensamientos en cada una y las ampliamos. Lo segundo son los 10 mandamientos. Ustedes pueden aprender la versión corta de los 10 mandamientos. No tienen que aprender la versión larga, que dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etc., hasta terminar la lista. Lo que Lutero hace es dividir estas cosas en 4 partes. Él dice, lo primero que hago es pensar en lo que la ley me enseña, la instrucción que encuentro en cada uno de los mandamientos. ¿Qué enseña? Y luego pienso en cuán agradecido estoy por tener a Dios. Nuevamente encontramos la dimensión de acción de gracias por esta ley y por lo que ella hace. Honra a tu padre y a tu madre. Lutero entonces expresa su gratitud, no solamente por lo que sus padres han hecho por él, sino por lo que el príncipe Federico, elector de Sajonia, que era su autoridad, hizo por él, lo que el gobierno hace por nosotros.
De cualquier modo que necesitemos ser agradecidos, lo podemos incluir bajo esta primera parte. Así que tenemos la dimensión instructiva de la ley, acción de gracias, confesión. Cada vez que veo la ley de Dios, mi alma se da cuenta de que he pecado y por qué debo pedir perdón. Finalmente, oramos por esa ley en términos del enfoque en el reino. Del mismo modo que oramos para que el nombre del Señor sea santificado, oramos para que el mundo sea libre de ídolos, para que la singular majestad de Dios sea tan visible que ningún otro Dios compita con él. Eso enfoca nuestra oración en el triunfo de Cristo. Y así repasamos todos los 10 mandamientos. Ahora podemos ver por qué Lutero podría orar por 4 horas, meditando solamente en aquellas 2 cosas. Cuando hemos terminado con los 10 mandamientos, pasamos al credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, etc. Cada uno de estos elementos enfoca nuestra atención en nuestra vida de oración. Aquí tenemos entonces un lugar de un montón de ideas dispersas, desorganizadas, improvisadas, un mapa bíblico para seguir que nos ayuda a enfocar nuestra atención y nuestra comunicación con el Señor. Existen otras maneras que nos pueden ayudar a esto, y una de las cosas que hacemos en mi pequeño grupo de fuego es hacer que los ancianos con los que oro memoricen ciertos salmos. Por ejemplo, todos memorizamos el Salmo 1, el Salmo 8, y ahora estamos en el proceso de memorizar el Salmo 51, que es el salmo penitencial clásico de David. Porque es maravilloso poder dirigirnos a Dios en sus propias palabras cuando oramos. Memorizando unos pocos salmos de manera selectiva, los podemos tener a nuestra disposición. Cuando deseemos alabar a Dios en un lenguaje y en unas palabras que sabemos que le agradan, podemos tomar ese conjunto de palabras que Él nos ha revelado en la Sagrada Escritura. En oraciones inspiradas por el Espíritu y que han quedado registradas para nuestro beneficio en el libro de los Salmos. Por consiguiente, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, el credo apostólico, todos son grandes beneficios que nos ayudan a orar. Yo pienso que uno de los hombres más bendecidos de la historia humana fue aquel barbero de Wittenberg que fue instruido sobre cómo orar por Martín Lutero, que era un maestro en la disciplina de la oración. En ocasiones, este programa dirigirá la atención de la gente hacia libros y cosas que pueden usar para ayudarle a aprender, y ya he mencionado hoy la obra de mi amigo que nos dio la conferencia de cómo orar, llamada Un modo simple de orar. Nuestro propósito y nuestra preocupación es ayudar a que la gente sea espiritualmente madura y efectiva en todos los aspectos de su caminar cristiano, en los temas que hemos estudiado hasta aquí, el estudio de la Sagrada Escritura y en cómo comunicarnos con nuestro Señor.